Así que si usted va entrando, por favor, vaya escribiéndome ahí en el apartado chat su nombre completo y número de lista. Gracias a los que están escribiendo. Bueno, ya empezó la grabación. Me voy a pasar a la presentación para comenzar a explicarla. Después de esa presentación vamos a ver un pequeño video sobre un ejemplo de cuento. Voy a dar la explicación del cuento surrealista y al final vamos a ver un pequeño corto sobre Metamorfosis, que la mitad del grado de ustedes está leyendo esa obra y con base a eso voy a dar la explicación final. Así que por favor escriban, pongan mucha atención, ya que con el último video que vamos a ver voy a hacer preguntas directas sobre lo que voy a explicar. Pues acá, como les repetía, en la clase anterior veíamos en ese sentido el surrealismo como tal, pero con movimiento. Ahora lo vamos a ver ya enfocado solamente a la literatura, que es lo que nos interesa por la cuestión del cuento surrealista, ¿verdad? Y aquí tenemos una breve definición de qué es el surrealismo y nos explica que es un movimiento artístico originado en Francia en la segunda década del siglo XX, que es lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Que se basaba sobre todo en el inconsciente, en la parte del sueño, que ya lo veíamos en la clase anterior, y cómo se trataba como de enfatizar en que nuestro inconsciente también da como herramientas para poder crear arte, ¿verdad? Bueno, ahora pasemos. Él entra, mire, recuerden que les hablaba dentro de sus principales inspiradores del surrealismo está Sigmund Freud, que fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Recuerden que yo les hacía referencia sobre este señor porque le decía que era considerado el padre del psicoanálisis y de la psicología, ya que él da como los primeros elementos para comenzar a comprender la conciencia humana, ¿verdad? El cerebro, que por qué nos comportamos de esa manera, por qué cuando dormimos soñamos y todo eso, lo estipula desde esa perspectiva. Y también les aclaraba en la clase anterior de que él es de los primeros científicos o personas estudiadas que comienza a dar una teoría sobre que todo nuestro cuerpo está conectado con nuestro inconsciente y que todas las alternativas que nosotros tenemos como persona física, o sea, persona que existe en la realidad, se puede ver enfocada en un elemento muy común. De él nacen ciertos elementos como, no sé, han escuchado sobre el complejo de Edipo, sobre otro tipo de enfermedades mentales, por así decirlo, que las estipula él. Y recuerda que les decía, ¿verdad? Que en el caso él decía, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la necesidad, todos tenemos necesidades fisiológicas, ¿verdad? Necesidad de ir al baño, para evacuar. Entonces él decía de que todo nuestro cuerpo está conectado en el sentido que, por ejemplo, si usted quiere ir al baño, se lo explicaba en la clase anterior, a orinar, por ejemplo, pero no hay un baño cerca, entonces usted comienza como a aguantarse, o está en una clase, por ejemplo, y le da pena porque el profesor no le va. Hay muchos maestros de que no dejan salir al baño y mejor, entonces el estudiante mejor se aguanta y ya cuando al fin logra salir al recreo y puede ir al baño, siente una satisfacción enorme cuando va al baño porque se ha desahogado de algo como que le pesaba. Entonces él estipula eso con nuestras necesidades fisiológicas, perdón, y cómo está relacionado con nuestro cuerpo y con el sentimiento de placer que puede sentir el mismo cuerpo de acuerdo a ciertas medidas. Entonces, y también les hablamos anteriormente sobre el complejo de Edipo. Él estipula el complejo de Edipo. Recuerden que el año pasado en sexto veíamos Edipo Rey y de cómo esta tragedia griega habla sobre cómo un hijo se casó con su mamá. Entonces, en el complejo de Edipo él estipula aquellas relaciones como enfermizas que hay entre madres e hijos. O sea, que hay mamás de que sienten más que amor por el hijo o por ser hijo, sino que sienten como amor, como que fueron como amor de hombre, no de hijo. Entonces, que cuando se consiguen una novia hacen todo por desprestigiar a la novia, que esa novia no es la ideal para él y siempre está ahí como metiendo cizaña y al final no logra que su hijo consiga una relación estable. Entonces,
todo eso tiene que ver mucho con problemas psicológicos, pues, que lo estipula él y que tienen que ver con nuestro inconsciente. Y por eso que él fue como en ese caso el padre, como se lo puede ver ahí, y un gran influyente o que influyó mucho para que se creara o se entendiera en sí en surrealismo como movimiento. Por eso que aparece acá. Dentro de las características del movimiento o lo que más sobresale es por ser plenamente literario. Recuerden que les decía que el surrealismo inicia en la literatura, ¿verdad? Posteriormente pasa a la pintura, que es todo lo que vimos anteriormente. Inclusive aquí vemos la pintura de Salvador Dalí, que se llama La persistencia del tiempo, ¿verdad? Ya lo explicaba yo en la clase pasada. La segunda característica pretendía liberarse del dominio de la razón y de la imposición realista. Recordemos de que los movimientos anteriores al surrealismo estaba el realismo, que era un movimiento que trataba de fotografiar la realidad, y ahí veíamos, por ejemplo, en la unidad 4, si no mal recuerdo, el cuento realista con Bola de Cebo, con los cuentos de las mormonas, y cómo, aunque son historias ficcionales, o sea, me refiero a ficcionales, son que alguien se las inventó, ¿verdad? Que un escritor vino, plasmó la historia y la escribió. Sin embargo, están basadas en aspectos que sí pasaban en la realidad. Por ejemplo, en Bola de Cebo habla de la guerra que vivió Francia en la época. En las mormonas nos habla acerca de una religión que existe, que son los mormones, y que son como bastante estrictos con su religión, que o sea, están basados en partes reales, entonces por eso se llama realismo. Entonces lo que buscaba el surrealismo como tal era como despojarse de todo eso, porque al plasmar las cosas de forma idéntica como parecen en la realidad, es como que el escritor tuviera una camisa de fuerza, ¿verdad? Que no puede como explotar su yo creativo, por así decirlo, y por lo tanto el surrealismo, veían el surrealismo como la ventana para poder explorar todo lo que ellos querían. Y ahí usted puede ver cómo hay muchas pinturas. Si usted ya empezó a leer La Metamorfosis, si ya empezó a leer algunos cuentos de El Bestiario, se puede dar cuenta de que es totalmente diferente a otros cuentos que hemos visto anteriormente. El tercero apostó por la renovación del lenguaje literario y adoptó nuevas técnicas de composición. En este caso, ya habíamos algunas técnicas sobre el cadáver exquisito, sobre el collage, que son como técnicas que en este caso no son como las anteriores, que uno se tenía que estructurar, la verdad. Por ejemplo, yo quiero escribir un cuento maravilloso, por así decirlo. Entonces yo me estructuraba el cuento en mi cabeza y comenzaba a planear los personajes y ya, me salía. No, en cambio eso yo buscan otra perspectiva, que todo sea espontáneo. Y ahí donde yo les explicaba lo del cadáver exquisito, o cuando hacía referencia, no creo que con ustedes no lo hice, sobre que hay una técnica de pintura donde usted agarra una página, de papel bond, puede ser. Usted la dobla a la mitad y en una parte de la mitad de la página usted comienza a echar gotitas de témpera. Ahí puede combinar todos los colores que usted quiera. Echa las gotitas de témpera y después, cuando ya tenga todos los colores establecidos ahí, la dobla, la aplasta totalmente. Recuerde, en este caso se tiene cuidado como la cantidad que uso, porque si yo uso mucha témpera, al cerrar la página y doblarla y aplastarla toda, se me van a salir por los lados. Entonces, en ese caso se tiene en cuenta que hay que poner poquita pintura, ¿verdad? Se aplasta. Yo una vez lo hice cuando estaba en bachillerato, cuando estaba viendo lo del surrealismo, y lo hice y me fíjese que me salió una mariposa. Así, espontáneamente me salió la mariposa, quedó bien bonita. Después lo intentaba hacer y ya no me salía una sola plasta, o parecía vómito. O sea que no, por eso en ese caso es una técnica del surrealismo, porque no es una técnica que usted la piense, yo quiero hacer una mariposa y voy a echar los colores y me va a salir bonita. No, ahí es como es espontáneo. Usted combina los colores, inclusive los puede distribuir en toda la página o los puede echar solamente en medio, y al cerrarla ahí se le va a plasmar la figura que le quede, ¿verdad? No, por eso en este caso entra en el surrealismo, porque no está como amarrado o aferrado a que tiene que ser estricto lo que usted quiere plasmar, sino que es lo que le salga. Entonces esa es como la tercera característica del surrealismo como tal. Ahora veamos la otra presentación. Algunos representantes del surrealismo como
como literario, se les llama miembros destacados porque contribuyeron a la formación y expansión de este movimiento, logrando sentar las bases de este. Tenemos por ahí a André Breton, que recuerde que él es como el impulsor del surrealismo, inclusive es el que escribe los manifiestos, ¿verdad? Que veíamos en las clases pasadas. A Luis Aragón, a Paul Eliau, a Philip Suplau y a Benjamin Peret, que son como representantes de la época que comenzaron como a influir mucho en el tema del surrealismo literario. Porque también tenemos a los representantes que vimos la vez pasada de la pintura, que ya es otro apartado del arte, ¿verdad? No literario. De ahí tenemos frases del manifiesto cubista, que recuerden que les decía, ¿verdad? Que bueno, al final de la presentación de la clase pasada, veíamos una pintura como de un pájaro y que estaba como parado en una rama de un árbol, pero a comparación de las pinturas normales, estaba totalmente estructurado, por así decirlo, la pintura, solo con figuras geométricas, y a esa técnica se le llama cubismo. Y aquí vemos alguna definición sobre ello. Dice que lo maravilloso es siempre bello, todo lo maravilloso es bello, de hecho solo lo maravilloso es bello. Luzca el sol o este negro del cielo, siempre seguiremos adelante. Estas son frases del cubista o del cubismo como tal, que al final es como el cubismo es otro movimiento literario o otra vanguardia que está dentro de las vanguardias que lo explicaba la clase pasada, que también toma como base del surrealismo para poder crearlo en ese sentido, ¿verdad? Y ahí vemos la pintura. Y también esto creo que más adelante tal vez lo podemos ver, o el año pasado creo que se lo explicaba, con los poemas de caligrama, que son unos poemas que usted comienza a escribir, por ejemplo, y le comienza a dar, o sea, como usted lo va escribiendo, le va dando figuras. O sea, no son poemas normales que usted escribe la misma cantidad de sílabas de un lugar, de una misma línea, sino que van estructurados y así van formando figuras geométricas. Quiero ver si les puedo compartir acá para que lo vean, para que tengamos como referencia lo que les estoy explicando ahorita. Y aquí les voy a compartir, fíjense, uno. Bueno, les voy a compartir donde la página esta, y después voy a regresar aquí para no perdernos, porque aquí vamos a ver un ejemplo. Miren, no sé si logran ver el que es seleccionado ahí, que dice poema de Vicente Huidobro. Se puede ver que forma como una especie de un rombo, aunque está formado por dos triángulos, ¿verdad? Arriba es un triángulo y abajo está el otro triángulo. Si logro leerlo como tal, permítame, quiero ver si lo puedo leer, si lo puedo ampliar para leérselo y que se pueda ver en este caso cómo se plasma. Bueno, fíjense que no me parece más en grande. Bueno, aquí sí me sale en grande. Ahí, no sé si ya lo logran ver más grande, creo que sí. Y ahí el poema es como un triángulo y dice: Tesa, la bella gentil princesa, es una blanca estrella, es una estrella japonesa. Tesa es la más divina flor de Kioto, y cuando pasa triunfante en su palaquín, parece un tierno lirio, parece un pálido loto, arrancando una tarde de estío de imperial jardín. Y ahí sigue el otro triángulo que está invertido. Entonces ahí usted puede ver cómo es un poema en forma de figura geométrica. Y es así como también forma parte del cubismo, aunque este es escritor, era un escritor del representante del creacionismo, que en este caso ellos se veían como semidioses o pequeños dioses, porque creaban nuevas formas de arte en esto. Entonces se puede ver cómo
todos los ismos de las vanguardias están como íntimamente relacionados. Bueno, en este caso, ya les mostré el ejemplo, ya voy a regresar a la presentación que me quedé. Quiero ver si puedo llegar a donde está. Le estaba explicando eso, lo del cuyo. Vale, vamos a ver los principios básicos del surrealismo, que ya lo veíamos en la clase pasada, pero ahora va a estar enfocado estrictamente en la parte literaria. Pero como les repito, el surrealismo se dio en varias artes. Se dio en la literatura, se dio en la pintura, se dio en la escultura. Inclusive veíamos en el video que vimos la semana pasada que hasta hay representantes en el cine, ¿verdad? Con películas surrealistas. Aquí vemos algunos principios básicos del surrealismo. Lo no racional es la base. O sea, cuando me refiero a lo no racional, todos sabemos que la parte razonable es, por ejemplo, cuando les decía, miren, usted sabe que la llanta de una bicicleta es para eso, ¿verdad? Para que la bicicleta pueda rodar y usted pueda transportarse o pueda jugar en ella. Esa es la parte como racional. Pero si viene a alguien, se le ocurre, como les decía yo, destrabar la llanta de la bicicleta, ponerla sobre un banco de madera y ponerla en medio de la sala y decir, esto es arte abstracto. Entonces ahí ya no es racional. Dentro de nuestra parte racional, de que sabemos que para qué sirve la llanta de la bicicleta, al verla puesta sobre un banco, ya no es racional. Sin embargo, es parte de esa parte, como de ese movimiento surrealista que simbolizó como deshacernos de todo lo anterior y tratar de plasmar arte en todo lo que veíamos. Inclusive veíamos, cuando veíamos el video, sobre un orinadero, ¿verdad? Que son parecidos a los baños, pero que solamente son para orinar, que usted los puede encontrar en los baños de hombres, en los centros comerciales. La segunda, el inconsciente predomina y domina. ¿Recuerda lo que les decía? El inconsciente predomina y domina, es decir, nuestro inconsciente, o sea, acá en el surrealismo nuestro inconsciente pasa a primer plano. Entonces todo lo que es consciente ya se deja como de lado y sobresale en esa parte del inconsciente. La tercera, la memorización tiene una importancia secundaria. Se le da preponderancia al instinto. Es decir, como les decía la anterior, con las técnicas espontáneas, ya uno ya no está basado en cómo voy a estructurar algo, sino cómo me sale en el momento. El conocimiento y la información es la base fundamental de lo que crea. Porque tampoco se trata de que yo vengo y voy a rasgar un papel y lo voy a doblar así y así, luego hago puño. Vaya, este es arte. No, sino que yo tengo conocimiento sobre lo que estoy haciendo y por tanto plasmo algo que sí puede ser denominado arte y no solamente una champonada, por así decirlo. La quinta, la toma de decisiones debe ser inmediata sin propósitos concretos, asumiendo todos los riesgos necesarios. Como les decía, usted no se sienta a analizar, yo quiero hacer una escultura así, así, sino que lo hace de forma espontánea y es así. Y también eso implica que por hacerlo de forma espontánea es posible que lo que usted quiera plasmar como arte no le salga feo. Pero también, como les decía, cuando les explicaba sobre la página que doblé con pintura con témpera, la primera que hice me salió una mariposa muy bonita. Entonces ahí puede ver, por eso dice asumiendo los riesgos, porque bien puede salir algo muy bonito que puede ser considerado arte, o bien puede salir algo feo que puede ser considerada basura, ¿verdad? Entonces a eso se refiere a este tercer principio. El sexto, no hay errores, solo oportunidades. El error mínimo debe convertirse en la pieza fundamental de una obra maestra. En este caso, cuando les decía sobre doblar el papel y que salía pintura, o sea que según los surrealistas, todo lo demás que me salió después de la mariposa bien bonita, todo lo demás que parecía una plaza, que parecía vómito, es como un error mínimo para llegar a algo muy grande. En este caso, que posteriormente se puede crear otra figura a partir de esta técnica. Esos son los principios. Las características del surrealismo literario, que es lo que nos interesa en este apartado, para poder entender posteriormente el cuento surrealista como tal.
El surrealismo literario trata de mezclar la realidad con la ficción, presenta elementos oníricos, sueños, hechos que solo pueden pasar en la mente del escritor. Cuando se refiere a mezclar la realidad con la ficción, no sé si usted ha escuchado en ciertas películas, sobre todo en las de terror, este, donde existe un mundo paralelo. Por ejemplo, está la casa real que usted puede observar, pero a esa casa real existe otra casa paralela, que es donde viven, como por así decirlo, los espíritus o los fantasmas o los demonios que acechan por la noche a las personas. Entonces, eso es una mezcla entre la realidad, porque se sabe que existe la casa real, y la ficción, ¿verdad? Hay una serie que se me ha olvidado el nombre, en realidad es bien raro el nombre, en Netflix, donde es una especie como que, como, como una masa que camina y que se mete en el cuerpo de las personas y que hace desaparecer a unos niños que andan en bicicleta. Y el niño que desaparece primero, que es como el que al que toma ese espíritu, por así decirlo, este llega a la casa de la mamá y le toca la puerta, le toca la pared, pero él está en la casa de la mamá, pero en la otra dimensión, en la dimensión de los fantasmas. Entonces, aunque esté ahí y aunque trate de hablar con la mamá, ese no puede porque la mamá está en la dimensión real y él está en la dimensión eh, ficcional, en ese caso, ¿verdad? La siguiente, la literatura surrealista busca impresionar al lector con temas fuertes o chocantes. Toma elementos del subconsciente, tomando ideas e imágenes totalmente fuera de la lógica real. Por ejemplo, ahí cuando les decía yo que salía un elefante que en lugar de tener orejas normales, tiene dos mariposas con las alas abiertas, o en lugar de tener la trompa o el moco, como comúnmente le llamamos a la trompa del elefante, tiene una trompeta, o un barco que en lugar de tener velas que son como de tela, tiene mariposas y que al volar de las mariposas se va dando como a la deriva del barco. Entonces se puede ir viendo ahí que a veces, eso se ve muy bonito, pero a veces hay cosas como chocantes. Hay una pintura que es como que un huevo, cuando usted va a hacer un huevo estrellado, por ejemplo, que lo quiera por la mitad y lo abre. Pues está la pintura y cuando usted quiebra el huevo y lo abre, en realidad lo que sale es el sol, como cuando el sol sale por las mañanas. Entonces puede ir viendo cómo hay una mezcla de elementos reales, como la que vimos anteriormente, con elementos ficcionales, en este caso. La tercera, la influencia del psicoanálisis, que ya lo veíamos en el primero con Sigmund Freud, y la asociación libre en la literatura como la técnica terapéutica es parte de las ideas del escritor. Por estas fechas también se estaba dando el auge de la psicología con Sigmund Freud, que es lo que ya explicaba al principio. La 4, se hace uso de imágenes y metáforas para obligar al lector a hacer interpretaciones que lo llevarán a explotar su propio subconsciente. Y ahí eso lo vamos a ver cuando veamos también el pequeño corto o un video que hay sobre la metamorfosis y cómo eh, Gregorio Samsa llegó a convertirse en una cucaracha o en un escarabajo gigante, ¿verdad? Para los que ya lo están leyendo saben de lo que estoy hablando. Y por eso voy a presentar el video para los que están leyendo la otra obra puedan comprender el tema y así poder acoplarlo a la obra que le está leyendo. Los sueños son fuente de inspiración poética. ¿Sabe que dicen de que muchos escritores tenían la inspiración mientras dormían? O sea, ellos se acostaban en la noche, de repente soñaban algo y el siguiente día se levantaban a escribir lo que habían soñado. O también hay una como duda en el complejo, por ejemplo, de la metamorfosis. O sea, una persona realmente se puede convertir en cucaracha o escarabajo, o todo fue parte del sueño de esta persona. Entonces ahí queda como esa interrogante, ¿verdad? En el caso de los sueños. Vaya, hasta aquí llega la presentación sobre el surrealismo literario. Ahora vamos a ver un video sobre un cuento que se titula Ojos y Estrellas, para después entrar ya a la información sobre el cuento surrealista.
Así que voy a desconectar mi cámara y micrófono para que ponga atención y con base a ese cuento vamos a trabajar la información ya en sí del cuento surrealista. Cuento Ojos y Estrellas. En Barcelona, una gran ciudad, vivía un niño llamado Joan Miró. A Joan le gustaba mucho pintar animales, perros, peces, gatos y pájaros. Lo que más llamaba su atención eran los ojos de los animales, porque a través de su expresión sabía si estaban contentos o tristes, si tenían hambre o frío, si querían jugar o estaban cansados. Así que les pintaba los ojos de todas las formas posibles: ojos grandes, ojos pequeños, ojos amarillos, ojos abiertos, ojos azules cerrados, ojos misteriosos y ojos de muchos colores. No pienses que solo sabía pintar ojos. Joan dibujaba a todos los animales, pero no como eran, sino que los hacía más bellos. Les ponía 3 colas y 5 ojos, 2 narices y 7 patas, o 4 orejas y 8 pelos. Así fue que los animales se divertían más dentro de los cuadros de Joan que por las calles de la ciudad, y no quisieron salir nunca más de ese mundo tan alegre y fantástico, donde podían volar y jugar siempre. Era el mundo de la fantasía e imaginación. Joan amaba la naturaleza, por eso llamó a las flores, a las hojas, a los árboles y a todos los insectos, además a la luna y a las estrellas, para que disfrutaran también de ese mundo de felicidad. Y también a las piedras pesadas y grises, a las que les dijo: yo os pintaré de colores para que estéis muy bellas. Cogió los colores que utilizaba, que como ven eran pocos, y pintó a las piedras grandes y pequeñas de amarillo, rojo, verde, azul y naranja. Nunca las piedras han estado tan bonitas. Ahora que conoces la historia de Joan Miró, anímate a crear una gran expresión en tu casa. Bueno, ahí veíamos, más que un cuento, es como un repaso de la vida del pintor, ¿verdad? Que yo admiro que sí es un pintor que existió en la realidad y que pintó como le explica ahí la narradora. Entonces ahí usted puede ver cuando habla acerca de los animales, cómo los pintaba y todo lo que hacía con ellos, la parte surrealista, ¿verdad? Porque usted obviamente al ver una pintura y ver un perro con 5 colas, con 5 ojos, usted automáticamente sabe que eso no es real porque no responde a un perro que usted sí puede ver o palpar en la vida real. Entonces ahí es donde se como que ya va viendo la parte surrealista, que en sí el perro sí es algo real, pero como está representado ahí no lo es. Entonces ahí es donde entra el surrealismo. Ahora voy a pasar a compartirles la presentación rápidamente del cuento surrealista. Me confirman por favor si ya les aparece. Dice cuento surrealista. Es bastante corta, porque sobre el cuento surrealista es bastante como complejo de poderlo entender, por eso que no hay mucha información. Sí. La voy a ampliar para que la vean mejor y voy a pasar a explicarlo. Acá nos habla qué es el cuento surrealista y nos pone como ejemplo. Nos habla que el surrealismo o superrealismo, también se le conoce así como superrealismo, es un concepto que proviene del francés surrealisme. Se trata de un movimiento literario y artístico que busca trascender lo real a partir de impulsos psíquicos, de lo imaginario y lo irracional. Y ahí usted, por ejemplo, comienza a ver en el cuento de la metamorfosis de Franz Kafka, cómo ese cuento le plasma desde esa perspectiva. Por ejemplo, como les decía anteriormente, ¿cómo es posible que una persona de carne y hueso como nosotros se acueste un día a dormir y el siguiente día amanezca convertido en un insecto?
y todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Porque no solamente es que yo me convierto en, no solamente es que yo me amanezco como insecto, pero tengo la apariencia de insecto, pero mi comportamiento siempre es humano. O sea, salgo como a bañarme, aunque tenga el cuerpo, no, sino que todo lo que conlleva convertirse en un insecto, es decir, hasta comer basura. Porque usted ahí puede ver en el cuento, si ya lo comenzaron a leer, nos plasma el sentido de que cuando Gregorio Samsa se convierte en insecto, ya la comida que todos nos gusta, la comida que nosotros comemos, por ejemplo, lo normal, ya a él no le apetece, sino que los desperdicios, la basura, es lo que la hermana lleva para que pueda comer. Entonces, ustedes, eso nos lleva a la perspectiva de que cómo es posible de que una persona llegue hasta ese elemento. Yo al final tengo una explicación, ¿cómo decirles? Como coherente de cómo yo entiendo el cuento desde esa perspectiva. Lo voy a explicar cuando ya veamos el pequeño video. Entonces, así lo plasma como la definición del cuento surrealista. Y acá nos lo pone, por ejemplo, el país de Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan, Metamorfosis, El Silencio de la Serena. En el caso de Alicia en el País de las Maravillas es bastante surrealista, no sé si ha visto la película o ha tenido la oportunidad de leer la historia en sí y puede ver que hay muchos elementos no responden a nuestra realidad, ¿verdad? Ahora voy a pasar a la siguiente lámina. Y tenemos algunos ejemplos, como les decía, Peter Pan, que se sabe que es la historia del niño eterno, ¿verdad? Que nunca crece o que nunca se hace adulto. Alicia en el País de las Maravillas, el retrato de Dorian Gray, que en realidad es una obra que está dentro del romanticismo, o sea que la obra entra dentro de la parte del romanticismo, pero que tiene ya como ciertas características surrealistas, porque no sé si ya ha leído o ya sabe de la historia del retrato de Dorian Gray, pero la historia del retrato de Dorian Gray cuenta la historia de un hombre que es extremadamente guapo, o sea, atractivo, que como que se comienza como a cuestionar, ¿verdad? Que él va, con el transcurso del tiempo, va a ir perdiendo la belleza, como todo en este mundo, ¿verdad? Cuando la persona es joven es bastante atractivo y con de acuerdo a los años, como que va perdiendo esa belleza, hasta que viene un pintor que se fija en él, no porque el pintor sea gay o le gusten los hombres, sino que ve el atractivo de Dorian, porque se llama el personaje principal, Dorian Gray, y como que lo incentiva a que lo pinte, ¿verdad? Por la belleza que representaba como persona, físicamente. Entonces viene el pintor, lo plasma en la pintura y cuando Dorian se ve reflejado en la pintura, comienza a lamentarse lo que les decía, de que él va a envejecer y todo eso. Entonces viene él y hace un pacto con el diablo y el pacto consiste, obviamente cuando todas las historias que nos hacen referencia a pactos con el diablo, o sea, el diablo le va a hacer un favor a usted, pero a cambio le va a pedir algo, nada lo hace gratis. Entonces, él como que vende su alma al diablo con el fin que la pintura es la que sufre los rasgos del tiempo y no él, ya. O sea, como que hizo un cambio con la pintura y en lugar de envejecer él como persona, quien va a envejecer es la pintura. Solo que él tiene que esconder muy bien la pintura porque nadie más la puede ver, ni él mismo, porque al ver la pintura o al destruirse la pintura, si él logra ver la pintura, se hace el cambio. O sea, va a pasar él a la pintura y la pintura va a pasar a él. O sea, los años sí se lo van a comenzar a notar. Y es así como pasan muchos años y él le toca andar como huyendo de ciudad en ciudad porque toda la gente comienza como a percatarse de que todos están envejeciendo menos él, ¿verdad? Y como que comienza a quedar solo porque él se enamora de una mujer, pero no puede estar con ella porque la mujer va a envejecer y él no. Hasta como que llega al punto como que se harta de llevar esa vida, ¿verdad? Y es así como algunos libros, algunas traducciones hablan de que él logra ver la pintura y se hace el traslado de él hacia la pintura y la pintura hacia él, que al final, cuando se traslada él a la pintura, en la vida real, queda polvo porque ya tenía que haber muerto hace muchos años. Es parecido como a la película de Rapunzel, no sé si la han visto, que la bruja malvada la había encerrado para poder siempre estar joven, ¿verdad? Y cuando cantaba, como que se le encendía el cabello y es así como que ella lograba mantener la juventud.
Y cuando al final de la película, cuando el príncipe, bueno, el ladrón le corta el pelo a la Rapunzel y la mujer comienza a envejecer y cae de la ventana y cuando llega abajo, llega convertida en ceniza, en nada, porque a esas alturas ya debería estar muerta, ¿verdad? Por todos los años que tenía. Entonces parecido le pasa a Dorian Gray. Y hay otra traducción donde dice que él destruye el retrato y es así como él se mata a sí mismo. Entonces ahí es un ejemplo que aunque no entra dentro del movimiento como es o en el tiempo en el que nace el movimiento del surrealismo, ya tiene ciertas características surrealistas. Tenemos también el libro de las Tierras Vírgenes, Alice en las Maravillas, que ya les decía, El silencio de la sirena y Metamorfosis, que es el cuento que está leyendo alguno de ustedes. El origen y teoría del cuento surrealista dice que el término surrealista surgió en el siglo XX, que lo explicábamos ya, como una forma de representar o explicar una verdad mediante imágenes. André Breton, el primer manifiesto surrealista en el año 1924, aplica al hablar del surrealismo, teniendo como principal inspirador el emblemático Sigmund Freud, padre del psicoanálisis y desarrollador de la teoría del inconsciente. Los surrealistas expresaban su arte tomando imágenes de sus sueños, asociados elementos muy dispares y dejando fluir libremente su pensamiento, ¿verdad? Que son los elementos que ya explicaba con base al surrealismo. Ahí tenemos algunos autores: Rafael Alberti, Federico García Lorca, Pablo Neruda, César Vallejo, Julio Cortázar, que es el escritor de la otra que están leyendo el bestiario, Octavio Paz, José Alberto Sea, Alberto Masferrer aquí en el país, Claudia Lar, María Argueta, Alfredo Espino y Roberto Armijo. Son algunos escritores que, aunque escribían con base a otro movimiento, también tienen como ciertas obras inspiradas en el surrealismo. Bueno, hasta ahí llega la presentación del cuento. No sé si hay alguna pregunta o duda hasta este momento, porque si no pasaríamos rápidamente a ver el corto o el pequeño video sobre la metamorfosis para poder cerrar con las preguntas. ¿Tienen preguntas, dudas con respecto a lo último que acabo de explicar? ¿Preguntas, dudas o todo claro? No, dice todo claro. Entonces voy a poner el video para pongan mucha atención porque con base a eso vamos a cómo contextualizar la información que acabo de dar.
Bueno, ahí vemos un pequeño corto sobre la metamorfosis. Lo que me interesa aquí es poder explicar el surrealismo desde esta perspectiva, sobre todo el video por las personas que están leyendo la otra obra, ¿verdad? Porque si me pongo a explicarlo, solo explicarlo sin ponerlo en contexto, solo me van a entender en este caso los que están leyendo la metamorfosis y los otros no. Usted puede ver ahí que la metamorfosis, como explicaba al principio, nos cuenta la historia de Gregorio Samsa, que es como un hombre eh, como normal, como todos, que tiene deuda, que tiene que trabajar por él y prácticamente como que tiene a cargo la casa, ¿verdad? Y a su familia. Y que solamente lo llaman o al principio lo explica así el cuento, o lo toman en cuenta para cuando decirle que haya lo que pagar, o que la niña, la hija, la hermana necesita algo para la escuela, cosas así. Entonces él como cansado de que está, que solo por dinero lo busquen y que está a punto de perder el trabajo y que cómo hace para pagar las deudas que tiene, como que se acuesta con esa preocupación en la noche y es así como se levanta el siguiente día convertido en un insecto, ¿verdad? En un escarabajo o en una cucaracha. Y ya cuando se convierte en cucaracha, las personas a las que él estuvo ayudando cuando trabajaba, como que comienzan a darle la espalda. La única que como que se interesa por ella y que no le provoca asco es la hermana, ¿verdad? Que trata de ahí de llevarle comida, de inclusive sacar las cosas del cuarto para que él esté como más tranquilo. Mientras que sus papás, su mamá cada vez que lo ve se desmaya y su papá, al parecer, tampoco está como pendiente de él, como si lo está la hermana. Y al final termina como ya ven ahí, que le tiran unas manzanas y una le pega y eso provoca que se infecte la herida y termine muriendo. Y es así como nos plasma, y al final yo lo veo como también como una crítica, ¿verdad? De que aunque él era el que sostenía la casa, ya cuando él necesitaba de ellos, le dieron la espalda. Y yo, la explicación que yo le hallo, ya no le voy a preguntar porque ya se me fue el tiempo, a este cuento es que si nosotros lo traemos a la parte real, porque todos sabemos de que es imposible que las personas se conviertan en insectos, pero sí puede haber transformaciones en nuestro cuerpo. Hay personas de que porque tienen muchas deudas, porque no hayan qué hacer y como que están estresados, por así decirlo, llegan al punto de sufrir enfermedades fuertes como parálisis. Existen la parálisis facial o el derrame facial, que se conoce que es cuando la persona pierde la movilidad de la mitad de la cara, ¿verdad? Que inclusive hay una parte de la boca que se le hace de lado, o el ojo le queda como bajo o pacho. Entonces cuando pierde la movilidad de la mitad de la cara y puede llegar inclusive a tener derrame cerebral, que es cuando las personas quedan que no se pueden ni mover y que andan en silla de ruedas y que es provocado por problemas económicos que puede tener personas o con problemas familiares. Es verdad que como en el cuento nos vamos a convertir en insectos, pero sí vamos a tener una metamorfosis o una transformación de nuestro cuerpo por tomarnos a pecho todos esos problemas. Que sí es verdad, todos tenemos problemas, pero si todos nos tomamos a pecho, vamos a terminar enfermándonos, tal como lo indica el cuento. Vale, llegaría hasta acá. Voy a dejar de grabar porque ya me toca conectarme con el otro grado a las 9. Permítame que no me aparece aquí para dejar de grabar.